Este, a ver, ¿alguien gusta contestarle, Adrián? La compensación garantizada tiene cálculo, hasta platicamos sobre que estaba en una tablita. Si el sueldo básico que está en una tablita no tiene manera de cálculo y al lado en la misma tabla ves la compensación garantizada, ¿qué me dirías sobre si tiene un cálculo? ¿Tiene o no tiene? No, no tiene. Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo una duda más del examen. Si Sí. va a haber ejercicios como tal de... Bueno, no si va a haber. Si hubiera ejercicios de... Como los que nos pidió en Classroom, ahí también vendrían las tablitas de las edades mínimas y los años de servicio requeridos, o esos no los tenemos que aprender según el décimo transitorio. Para los ejercicios va a haber tablitas, pero no tienen todos los datos. No sé si eso te quedó claro, Salvador. Sí, pero también ahora ya me deja la duda de cuáles, o sea, qué tipos de datos no van a venir, o sea, qué es lo que nos vamos a tener que aprender, qué no va a venir. No vienen todos los datos. Vale. Ajá. Si hay tablitas, no vienen todos los datos, y sobre todo los datos que faltan son datos que pueden ustedes rellenar si comprenden el funcionamiento. O no solo si comprenden el funcionamiento, si le meten tantita lógica a lo que sí viene en la tabla. Entonces no se preocupen, o sea, no está hecho para que reprueben, ¿no? Hay un dato particular que sí no viene, que no les voy a decir cuál es, pero que sí no viene, porque no es dato, es requisito. Entonces hay un requisito que no, los requisitos de, es más, se los voy a decir para que lo revisen bien. Los requisitos de tiempo elaborado no vienen, pero sí viene las tablitas sobre ¿cómo se llama? Sobre las cuantías, nada más que no vienen completos otra vez. Pero es casi inmediato que lo entiendan. Gerardo pregunta, ¿tienen que tener en cuenta la pensión garantizada hasta decimales? Son 2 digititos, ¿no? Entonces, no, de hecho, usualmente la pensión garantizada actualizada se las pongo incluso en el pizarrón, ¿no? Entonces, por eso no se preocupen. Luego Sofía pone en el chat sobre los ejercicios de Liste, cuando nos pregunta si se requiere aportación, pues depende, ¿no? Si yo te digo, la persona quiere quiere tener una pensión de 10,000 pesos y a ti te da una pensión de 8,000, pues la aportación va contra una pensión de 10,000, ¿no? Pero si te digo si requiere aportación gubernamental para la garantizada, pues entonces sí va sobre la garantizada. Depende de la redacción del ejercicio, Sofía, sobre qué compares. Y de hecho, ven que esa partecita de ejercicios de pensiones tiene 3 ejercicios, ¿no? El ejercicio que les va a tocar es al azar. Entonces, tanto los datos como el tipo de ejercicio, pues va al azar. De hecho, los exámenes ya están generados, se los mandé a la profesora Silvia ayer o antier, no recuerdo cuál de los 2 días, y los están revisando también para justo que validemos juntos que no pase lo del examen 1B, que no hubo un buen sorteo de preguntas. Digo, les convino porque fue más fácil, pero pues aún así en ya no va a pasar. ¿Qué más cosas? Hablando de ejercicios, alguien puso un comentario ayer de que había un error en la calificación, y sí, muchas gracias por ese comentario, porque sí había un error. Entonces, en los ejercicios de décimo transitorio, para contexto, hay un error en la manera de que mi programita estaba revisando los ejercicios. Entonces voy a volver a correrlo para
pues para que por si hay hay algún error, sobre todo que lo sepan y lo corrijan y no se lo lleven al examen, ¿no? Porque pues vale más que les avise del error que tengan, aunque ya les haya puesto 10, vale más que les avise del error que tengan para que el error no se lo lleven al examen, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Carlos Emilio dice en el chat, tengo una duda respecto al servicio de salud. ¿Cuánto tiene que tener el asegurado con alguna enfermedad para para considerarse invalidez? Ok, entonces aquí estamos hablando más bien de dos seguros, ¿no? Estamos hablando del seguro de invalidez y estamos hablando del seguro de salud. Vamos a mencionar ambos y luego lo integramos, ¿no? Seguro de salud, ¿qué dice? Ahí está, riesgos de trabajo, me falta todavía. Seguro de salud. Sabemos que cuando un trabajador tiene una enfermedad general, es decir, que no provino de un riesgo de trabajo, este va a tener una licencia que se va a ir, que se integra por capas, ¿no? La primera capa es el tiempo de sueldo íntegro, que va a depender de su tiempo laborado. Pueden ser 15, 30, 45 o hasta 60 días, dependiendo de su antigüedad. Después viene la segunda capa, que es la licencia con medio sueldo, que esta licencia con medio sueldo la va a tener por el mismo periodo de tiempo, pero es la mitad de su sueldo, acuérdense, tanto para la de sueldo completo como para la de sueldo medio, es sobre el sueldo íntegro. Pasado este periodo, el instituto, ya no es la dependencia que lo paga, es el instituto, le va a dar un subsidio. Este subsidio va a ser del 50% de su sueldo básico, que realmente es muy chiquito, pero pues aún así lo es, ¿no? Y esta puede durar hasta 52 semanas. Pero no solo eso, después de esos 52 semanas se puede pedir prórroga. Y esta prórroga, la primera mitad de las 52 semanas, es decir, 26 semanas, se le sigue pagando el subsidio de medio sueldo y el resto ya se le paga bueno, no se le paga sin sueldo, no se le paga más bien. Sin embargo, durante el periodo que duran estas licencias, el trabajador conserva sus derechos laborales íntegros. ¿Qué quiere decir derechos laborales íntegros? No puede ser despedido, no se le considera abandono de trabajo. Cuando se recupere, regresa a su puesto y se le reinstala, ¿no? Esto es desde el seguro de salud. Ahora, desde el seguro de invalidez. Desde el seguro de invalidez, acuérdense que tenemos dos pensiones, la temporal y la definitiva. Entonces, estamos en el caso de una persona que no sabemos si puede o no curarse, pues, o que se va a curar en poco tiempo, aplica la temporal, ¿no? Y en la temporal, ¿cuánto se le da al trabajador? Ay, aquí lo está tapando, pero es el 35% del sueldo básico y se le puede dar hasta un año. Entonces, en la práctica, ¿cómo funciona? Pues en la práctica, si tú tienes una enfermedad general, pues no te conviene una pensión por invalidez temporal de inmediato, ¿no? Te conviene la licencia por enfermedad, en la que pues va a ir reduciendo tu ingreso, pero es menos que el 35 del básico. Y al momento en que ya no que ya se acoten las opciones, entre comillas, con pago, que es la parte cuando estás en la extensión de la licencia con ya sin goce de sueldo, entonces obtener una pensión de invalidez y vida, ¿no? Ese es el camino que usualmente ocurre. Entonces, no es que haya un tiempo con enfermedad, sino más bien va pasando como el proceso, ¿no? Se van agotando las opciones hasta que se llega a la pensión con invalidez. No sé si con eso quedó claro, Carlos. Sí, Salvador, no, nadie sería tan malo como para pedirles que se aprendan como 50 años de anualidades, sobre todo porque cada año se actualizan, entonces no les serviría de nada que se las aprendan. Bueno, no se las actualizan cada año, de hecho se actualizan cada mes. Entonces, pues no.
Sí, sí, Gerardo, las semanas con goce van inmediatamente después, inmediatamente después de la mitad de sueldo. ¿Hasta cuándo se extiende la licencia, Jesús? Pues hasta, de hecho aquí lo dice, ¿no? La licencia sin goce son 52 semanas y la prórroga, que también la mencionamos, son otras 52. Y acuérdate, Jesús, que solo de la prórroga solo se le va a pagar al trabajador las primeras 26. Las segundas 26 ya son sin sueldo. Disculpa, ¿estás presentando algo? Ay, pues con razón no están viendo, disculpen ustedes. Esa es una buena razón por la que no haya quedado tan claro. Ahí está, disculpen. Regreso ahora sí, que realmente pues esta tablita que ya habían visto ustedes, pero pues la volvemos a poner para los que estaban dormidos en la clase. Básicamente, repito, tenemos las licencias que van desde que el trabajador entra hasta más de 10 años de antigüedad, que pues la primera parte es con sueldo íntegro, la segunda parte es con la mitad del sueldo, otra vez la mitad del íntegro. Después de eso, pues tenemos la licencia sin goce de sueldo, que es sin goce de sueldo entre comillas, porque la primera parte sí se paga. 52 semanas al 50% del sueldo básico del trabajador. Después de eso, la prórroga van a ser 26 semanas con sueldo, con la mitad del sueldo básico igual, y ya las últimas 26 ahora sí son sin goce de sueldo. ¿Alguna otra duda? Bueno, en lo que piensan alguna otra duda, nada más la profesora Silvia me pidió que les hiciera un anuncio. Todavía no nos asignan examen, anda medio lenta la coordinación. En cuando lo tengamos se los voy a compartir por Classroom. Digo, al final de cuentas el examen pues ya sabemos que lo tenemos, nada más es a dónde vamos a llegar a presentarlo. Entonces, en cuando tengamos exactamente el lugar, se los mando por Classroom, o en caso raro de que no nos avisen, pues ya decidiremos qué hacer y se los comunicamos. El decidir qué hacer no es que se va a cancelar el examen, es que simplemente pues yo creo que nos vamos a mover a algún salón vacío y pues trabajar ahí, ¿no? La ventaja es que es sábado. Entonces, ahora sí que estén atentos a los comunicados de Classroom. Otra cosa que voy a aprovechar a comentar, no, examen en línea no, Gerardo. Otra cosa que les quiero comentar es que acuérdense que los cuadros sinópticos tienen fecha para hoy en la noche, porque notamos en el examen pasado que muchos llegaron hiperdesvelados por andarlos haciendo. Hubo cuadros sinópticos que nos entregaron a las 4 de la mañana, no inventen. Entonces, tienen fecha hoy en la noche para que no se desvelen haciendo cuadros sinópticos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí, Rodrigo? Nos había mencionado que para el riesgo de trabajo, los trabajadores están obligados a realizarse estudios cuando se los decía. ¿Aplica lo mismo para invalidez? Sí, aplica para invalidez y para riesgos de trabajo. El instituto puede solicitarle a los trabajadores que se hagan cualquier tipo de estudio y o tratamiento. Obviamente, cuando hablamos de tratamientos, son tratamientos aprobados por la ciencia médica, no son nada más inventos, pero se puede hacer cualquier estudio o tratamiento que le solicite el instituto para, número uno, garantizar que siga con la enfermedad por la que se les está dando una pensión, bueno, con el padecimiento, porque puede ser no solo una enfermedad, con el padecimiento que les está otorgando la pensión, y número dos, para rehabilitarse, ¿no? Para que la persona se rehabilite y se reintegre a la fuerza laboral. Eso aplica para las dos. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos?
Del funcionamiento del bono del pensionista cuando se les dio a los trabajadores, esta, ¿cómo se dice? Posibilidad de elegir. Este bono del pensionista era simplemente como que ahí se juntaba todo su dinero, para pasarlo, que habían acumulado para pasarlo a la cuenta individual, o cómo funcionaba. Ok, vamos a platicar bono del pensionista. Número 1, y más bien yo les voy a hacer preguntas para que completemos la explicación. El sistema previo que tenía el ISSSTE antes del cambio de ley, ¿qué tipo de sistema de financiamiento tenían las pensiones? Era de reparto. Era de reparto. ¿Eso qué quiere decir? No había reserva. Y aunque hubiera reserva, si hubiera... Profe, creo que no se escucha, o al menos, ajá, sí, no nos escucha. ¿Ya me escuchan, chicos? Ya. Sí. Ya. ¿Vean que mi gatita fue capaz de mover exactamente el punto del botón de mute de mi micrófono? Ok. Regresemos a lo que estábamos platicando, ¿no? El último que me escucharon fue que les pregunté si el sistema de... ¿Qué sistema de pensiones tenía el ISSSTE antes del cambio de ley? Y me habían dicho bien que era un sistema de reparto, entonces pues no había reserva, ¿no? Y aunque hubiera habido reserva por ser de beneficio definido, pues no había una reserva dirigida hacia los trabajadores, ¿no? Nada más hubiera habido un fondo ahí sin nombres, ¿no? Entonces les empecé a preguntar que en este punto de la vida, el 1 de abril de 2007, ¿cuánto dinero tenían en su cuenta individual los trabajadores que habían cotizado toda su vida en el ISSSTE? No tenían nada, Sofía, muy bien. Tenían 0 pesitos. Entonces, pues obviamente, si en ese momento le dices a alguien que ha trabajado ya muchos años, oye, te voy a pasar a cuentas individuales y a partir de aquí vas a empezar a ahorrar para tu retiro, pues se va a decir que no, porque pues yo no tengo nada ahí. Entonces, para lograr convencer a las personas, se les ofreció el bono del pensionista. Acuérdense, es pensionista de ISSSTE, no pensionista. ¿Ok? Siempre se confunden y a veces hasta los autocorrectores la riegan. Entonces, el bono del pensionista es para eso, para reconocer el tiempo que los trabajadores tenían laborados, ¿no? Entonces, se les ofrece este bono. Este bono es una tabla con edad y años de servicio. Ahorita se las muestro si quieren. Entonces, esta tablita con edad y años de servicio, pues se les ofreció el bono. Acuérdense que el cálculo del bono ya definitivo se les mostró a los trabajadores el 31 de diciembre y se les dio tiempo hasta el 1 de julio de 2008 para decidir si se quedaban en el sistema de reparto al amparo del artículo 10º transitorio o bien elegían el bono del pensionista. No. Aquí está. Esta es la tablita que en su momento se utilizó para el cálculo del bono. Oye, ¿por qué están los montos tan chiquitos? Ah, porque eran en UDIs anuales, ¿no? Entonces, esta era la tablita que se les dio, ¿no? O sea, años en UDIs fue lo que se les ofreció.
Entonces, pues pueden ver que arriba están los años de servicio, abajo está la edad, y pues a más edad y años de servicio, mayor era el monto del bono. Entonces, aquí dice, ¿no? El número que corresponde aquí, perdón, eran sueldos básicos. El número de sueldos básicos, años de sueldo básico, y pues de ahí se convertía en UDIs, ahora sí, y este era el valor del bono. El bono del pensionista está en UDIs. Y otro particular que les comenté cuando hablamos de bono del pensionista, acuérdense que parte de la razón del nombre es porque la única afore que puede administrar el bono del pensionista es el pensionista. Aunque el trabajador se cambie de afore, la parte que ti dice bono del pensionista la administra el pensionista. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Entonces, el bono del pensionista, pues básicamente es el bono que se les dio a estos trabajadores para reconocer el tiempo que ya tenían trabajado dentro de su cuenta individual. Y pues incluso ya vimos hasta un par de características, ¿no? Como que se cotiza en UDIs y que solo lo puede operar el pensionista, aunque el trabajador tenga el resto de su cuenta individual en otra afore. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Sí, Rodrigo? Para confirmar nada más, los 90 días de licencia de maternidad son sueldo íntegro, ¿verdad? Son sueldo íntegro. Gracias. Correcto. ¿Sí, Sofía? Con respecto al seguro de invalidez, en el caso de la muerte, ¿quién paga es la aseguradora? Solo para confirmar. En el caso de la muerte, ¿quién paga qué? ¿La pensión o el monto constitutivo de la pensión? La pensión. La pensión es pagada por una aseguradora a los beneficiarios. Ahora pregunta que yo les hago a todos. ¿Quién paga el monto constitutivo? El ISSSTE, ¿no? ¿Viste? Muy bien. Gracias, Salvador. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Jonathan. Ajá. Más bien es edad mínima del trabajador, Jonathan. Si un trabajador contrae nupcias después de los 55 años, se requiere al menos un año de matrimonio para que se le pueda dar a la esposa, en este caso, el beneficio de viudez. Ajá, sí, antes de eso la esposa está cubierta desde el primer día si fallece el trabajador. Hoy voy saliendo del registro civil, me da un infarto y me muero, está cubierta. Pero después de esa edad ya no. Y es por dos factores, porque el trabajador pues ya tiene más edad, es más propenso a morir, y para evitar ciertos tipos de fraudes que se hacían de personas muy jóvenes que se casaban con personas ya muy grandes esperando nada más la pensión. No hay de qué. José Manuel, diferencia entre pensión y monto constitutivo. Híjole. A ver, vamos a hacerlo con esta dinámica. ¿Quién le puede explicar esta duda a José Manuel?
que me preocupa mucho porque son dos conceptos mega básicos de pensiones que hemos platicado decenas de veces, pero pues estamos en dudas, así que alguien que le quiera explicar, Salvador. Bueno, sí, el monto constitutivo es como que esa cantidad total de dinero que va a pagar el ISSSTE, en este caso, a la aseguradora, para que la aseguradora se encargue de pagarle la pensión al trabajador ya, a través de una renta vitalicia o retiro programado, dependiendo de cuál elija, ¿no? Me mezclaste dos conceptos, ahorita los aclaramos. Síguele si quieres, con pensión. Bueno, sí, la pensión pues ya es como que en este caso como que ese flujo de dinero periódico que va a recibir el trabajador a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias, Salvador. Ahora vamos a aclarar puntitos. Número 1, ¿en qué casos paga quiénes pueden pagar el monto constitutivo? Porque no siempre lo paga la misma institución. ¿Quiénes y cuándo lo pagan? Es el IMSS o el ISSSTE. Ahí es donde hay problemas. ¿Alguien más que quiera decir quiénes y cuándo lo pagan o en qué caso lo pagan? A ver, vamos a Jonathan. No, y no quítate esa idea de 2.5% porque no tiene nada que ver con las pensiones, al menos en México. A ver, en México hay dos grandes grupos de pensiones por la forma en la que se da el beneficio. Hay pensiones de beneficio definido, que son las pensiones de riesgos de trabajo, invalidez y vida, ¿no? ¿Por qué digo que son de beneficio definido? Pues porque aquí lo tenemos, ¿no? Pensión definitiva de invalidez, 35% del sueldo básico, ¿no? ¿Eso es un beneficio definido o es contribución definida? ¿Cuál? Beneficio definido. Esta pensión que están viendo aquí que dice 35% del sueldo básico, como ya dijo José Eduardo, es una pensión de beneficio definido. ¿Por qué? Pues porque aquí está en grandote el porcentaje de sueldo que se le va a dar al trabajador, ¿no? Entonces, se conoce a priori. Esta de aquí, que es de beneficio definido, y en general el resto, tanto para IMSS o para ISSSTE, ¿quién va a pagar el monto constitutivo? ¿Quién paga el monto constitutivo de estas? No, Francisco, está mal tu respuesta. De entrada, no podríamos ni hablar de pensión. Nada más le contesto a Francisco y sigue Salvador. Ni siquiera podemos hablar de pensión garantizada porque yo aquí tengo una cantidad ya fija. Ahora sí, Salvador. Pues de donde viene el dinero es de la empresa y del trabajador, del trabajador. No. O sea, viene de la empresa del trabajador, pero ¿quién saca de su cuenta dinero para pagar? El instituto, ¿no? El instituto, lo va a pagar el ISSSTE, porque el ISSSTE durante años, es una buena pregunta saber que me digan cuántos años, el ISSSTE estuvo recibiendo esta cantidad de dinero para este seguro. Entonces el ISSSTE es quien realiza ese pago. Para las pensiones de beneficio definido, quien paga el monto constitutivo son los institutos. Ok, hasta aquí sería la primera mitad de la respuesta. Bueno, de la pregunta que les hice. Segunda mitad, tenemos otro seguro relacionado con esto, que es el seguro por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Este seguro también tiene un monto constitutivo. ¿Quién lo paga? ¿De dónde salen los recursos para que a mí me entreguen una pensión cuando estoy bajo esta modalidad? ¿El trabajador?
No, ya trabajé toda mi vida y todavía voy a tener que sacar de mi cuenta del banco para pagarme mi pensión. Pues mejor me salgo del servidor y ya saben qué significa eso. ¿A quién le dito dinero durante toda mi vida laboral para guardar para mi retiro? Ya lo puso Ingrid en el chat, la Afore. O sea, sí, el dinero es dinero que se dio a nombre del trabajador por parte de Estado, empleador y gobierno, pero ese dinero se acumuló en una cuenta individual que está en una Afore y de ahí van a salir los recursos para pagar el monto constitutivo. Entonces, aquí va a salir de mi Afore, precisamente. El monto constitutivo. Y ahora, pregunta para... Aquí es lo que hemos estado platicando, les he dado como 4 preguntas de examen, ¿eh? Pregunta, ¿a quién se le paga el monto constitutivo? ¿De la aseguradora? A la aseguradora, casi en todos los casos. Hay otro caso en el que no se le da a la aseguradora. ¿A quién se le da a la aseguradora en otro caso? ¿Y qué caso es? Para todas las de beneficio definido, se le da a una aseguradora. Pero en el caso de retiro, cesantía, edad y vejez, hay una modalidad en la que no se le da, que de hecho no está aquí, por cierto. Pero como ya la habíamos visto, pues no, no la mencionamos muy rapidito. Cesantía avanzada, ¿no? No, cesantía avanzada es CEA. Es una modalidad de estas dos. Correcto, Marco Antonio. Retiro programado. En el retiro programado, ¿a dónde se va el monto constitutivo? ¿A una Afore? A una Afore. Más bien se queda en la misma Afore, ¿no? Y la Afore es quien hace la administración. Que se quede en la misma Afore no significa que el trabajador ya esté en su Afore de por vida. Puede cambiar en cualquier momento y con la otra Afore se va su administración de retiro programado. Muchas gracias, Marco. Con esto ya quedó, hasta hicimos un rápido repaso de cómo funcionan las pensiones, ¿no? Con esto ya quedó más claro qué es monto constitutivo, qué es pensión y modalidades de pensión. Sí, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? A ver, déjenme revisar rápido algo para hacerles un par de preguntitas. Una preguntota, ¿están conscientes de las dos causas por las que un trabajador puede hacer retiros de su cuenta individual? En caso de que... A ver, qué bueno que estén emocionados por contestar, pero háganlo en orden, por favor. Ahora ya nadie quiere. Bueno, es lo que pusieron en el chat, ¿no? Desempleo y por matrimonio.
Muy bien, Ingrid. Ahora, para complementar, ¿cuál es la diferencia? Aparte del monto, porque el monto sabemos que son diferentes, ¿no? Pero ¿cuál es la otra diferencia que hay entre matrimonio y desempleo? ¿Sí, Rodrigo? Matrimonio solo se puede hacer una vez y desempleo, una vez que la pides, la puedes volver a pedir en 5 años. Eso es correcto. Entonces eran dos diferencias. Qué bueno que lo mencionas. Hay otra diferencia más. Ajá, Jesús ya puso eso. No vamos a hablar de diferencia monetaria porque los montos son evidentemente diferentes, pero hay otra diferencia. Hay una que tiene... sí. Ajá, Ingrid ya lo dijo. Rodrigo, ¿quieres decir algo más? No era eso. Era eso, ¿no? Se reduce el tiempo de cotización en la proporción de lo que retiré. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo retiro el 5% de mi saldo, me reducen el 5% de mis años cotizados, ¿no? Alguien que ya tiene, por ejemplo, 15 años cotizados, pues el 5% ya son 9 meses, ¿no? Entonces, ouch. ¿Este tiempo cotizado se puede recuperar o ya no? Reponiendo lo que sacaste, ¿no? Reponiendo los recursos que saqué. Correcto. Déjenme ver más cosas. Híjole, más apapachados no pueden estar. Lo que estoy haciendo es revisando los exámenes a ver qué pregunta no han consultado ahorita. A ver, déjenme ver. ¿Por qué creen que han abordado más o menos la mayoría en sus preguntas, Duda rápida, nada más. Ok. Para retirar recursos de la Afore en caso de desempleo, ¿cuánto tiempo debo de haber cotizado? Realmente no hay un tiempo mínimo de cotización, pero tenemos esto, que es precisamente lo que va a determinar. O sea, si tengo muy poco tiempo cotizado, voy a poder sacar muy poco dinero, porque yo requiero que sea el mínimo entre 75 días de mi sueldo básico y el 10% de mi saldo. Entonces, pues este 10% de mi saldo va a ser bien poquitito, ¿no? Y ahí es donde van a ponerle el alto a las personas que tienen poco tiempo cotizado. No sé si con esto quede claro, Aranza. Ay, espérenme, ¿qué creen que se me... Ay, tenía una pregunta interesante y se me fue la inspiración. No, sí, ya me acordé. ¿Están todos conscientes de cómo se hace el reparto de la pensión en caso de muerte de un trabajador, ya sea por riesgos de trabajo o por invalidez? ¿Cómo se reparte entre sus beneficiarios? De manera igualitaria, ¿no? De manera igualitaria. Simplemente cuento beneficiarios y divido entre ese número, ¿no? Muy bien. Equitativo, Gerardo, en efecto. Pues viéndolo bien, está bien facilito el examen. Otra. ¿Cómo es la comisión que cobran las Afores? No. No. No y no. Actualmente 0.55, de hecho va a bajar para el próximo año 0.54. Bueno, no, ahorita sí es 0.55, baja el próximo año 0.54 y de hecho hay un compromiso entre Afores y gobierno federal de que esta pensión baje. Pensionista cobra 0.52 porque es de gobierno, pero no quiero el monto, quiero
que me digan cómo funciona. Ese porcentaje del 0.55, ¿cómo se cobra? ¿Sí, Salvador? Sobre el saldo administrado, ¿no? Sobre el saldo total administrado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué pasa con el dinero, con mi primera aportación a mi Afore? ¿Cuánto tiempo paga comisiones? Toda la vida. Toda la vida. Es justo a lo que me refería con funcionamiento de la comisión, a que es una comisión sobre el saldo y el dinero que ya pagó comisión puede volver a pagar pagar más comisiones durante toda la vida del trabajador. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Híjole, pues ya creo que entre ayer y hoy ya abordamos pues al menos de lo que estoy leyendo, gran cantidad de las preguntas del examen. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos, ya para que terminemos? Yo creo que nos da tiempo como para una más o dos, tal vez. Sí, Jorge. Habíamos hablado en algún momento sobre el tipo de gestión que se hacía sobre los portafolios. Nada más para confirmar, antes se realizaba una gestión masiva, que era vender y recomprar todo el portafolio de manera frecuente. Y entonces la gestión pasiva, que es la que ahora se utiliza, es el ajuste, o sea, no inmediato, sino como parcialmente, Ajá. gradualmente. Ajá. Muy bien. Todo lo que dijiste fue correcto, Jorge. Lo repito, lo repito un poco por si no se escuchó bien. Antes de la reforma con esta reforma sí me tengo problemas porque fue a finales de 2019, pero entró en vigor en 2020. O sea, y a finales fue 10 de diciembre, una cosa así. La reforma de 2019-2020 de tanto para IMSS como para ISSSTE implica un cambio en la manera que administran las Afores sus portafolios. Se pasó de la administración activa, como mencionó Jorge, en la que para cambiar a un trabajador de CIAFORE, lo que se hacía era vender todo el portafolio y comprar básicamente el de la nueva CIAFORE, ¿no? Con los límites de régimen de inversión que platicamos. Entonces se cambió para que se hiciera una gestión pasiva. En esta gestión pasiva lo que se hace es que se va balanceando durante la vida del trabajador. Entonces, si empiezo con mucha cosa de instrumentos de capital que son más riesgosos y voy a pasar hacia más instrumentos de deuda que son menos riesgosos, no vendo los de capital, sino que voy comprando más de deuda para bajar ese porcentaje de manera progresiva, como dijo Jorge. Salvador, ¿cuál es tu duda? Sí, se nos va a preguntar acerca de la composición de los portafolios de las CIEFORES. Así como tal que les pregunte, ¿cuál es el porcentaje que tiene que tener máximo una CIEFORE básica de tal generación en tal instrumento? No. Porque aparte ese es conocimiento que no les sirve de mucho porque la tabla va cambiando cada año, entonces no, o sea, es importante que sepan que hay un régimen de inversión, cómo opera, que se prioriza la seguridad de las inversiones, pero no no es un conocimiento útil que se sepan de memoria los porcentajes. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? La canastilla de maternidad se da solo a la titular. Supongo que con titular te refieres a la trabajadora embarazada, ¿verdad? Bueno, trabajadora que recién acaba de ser madre porque ya
ya nació el bebé para este momento. Esto es un pequeño debate. Como tal, la ley no dice nada de que sea para la titular o no. Es más bien temas de disponibilidad. Cuando los hospitales tienen muy pocas cosas para dar, se le da solo a madres aseguradas, pero si tienen suficiente, se les da a todas las mamás. Una queja que después de muchos años todavía tiene mi mamá es que ella no le tocó canastilla porque ella era esposa de trabajador, mi papá en este caso, y a mi tía que sí era trabajadora sí le tocó. Y ya pasaron muchos años de eso. ¿Alguna duda más, chicos? Lo de la canastilla se aplica en IMSS, Gerardo. Yo quisiera no mencionar cosas de IMSS a menos que sea necesario para que no lleguen confundidos al examen. Aunque una recomendación que les puedo hacer es que una cosa muy útil para este examen es que ustedes hicieran una tabla comparativa de prestaciones entre IMSS e ISSSTE. Bueno, para este examen no, para estos dos, porque así pues van a saber las diferencias, ¿no? Y muchas de las preguntas de opción múltiple son sutilmente sobre diferencias. Porcentajes de financiamiento no vienen, Salvador. O sea, no te aprendas porcentajes de financiamiento, se los ponemos de manera informativa, porque hay algunos seguros que, por ejemplo, los que se financian temas de beneficio definido, van cambiando con el tiempo porque dependen de la siniestralidad. Y los porcentajes de vejez, por ejemplo, no dudo que cambien en poco tiempo. Entonces, no se aprendan porcentajes. Pueden cambiar en el corto plazo. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Pero entonces tampoco porcentajes del sueldo base de los seguros, eso sí, ¿no? No, eso sí, o sea, por ejemplo, que la pensión de invalidez definitiva es el 35% del sueldo básico, ese sí. Ah, vale, sí. Uh-huh. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces terminaríamos por hoy nuestro repaso. Terminen sus cuadros sinópticos que no los han hecho, entréguenlos, descansen mucho. Durante la tarde les mando el aviso de en qué salón va a ser, o si no, en dónde nos veríamos para irnos a robar un salón vacío. Y pues básicamente sería todo por hoy. Les he comentado en un par de ocasiones, este examen es en el que históricamente, no siempre, pero históricamente en grupos anteriores, es en el que peor les va, y es porque se confían y de repente lo quieren contestar así sin leer bien y sin saber diferencias entre IMSS e ISSSTE, y a veces me contestan cosas del IMSS en el del ISSSTE, ¿no? Entonces, traten de que no les pase. Más o menos ya repasamos mucho de lo que viene en los exámenes, entonces pues ahora sí que ya queden ustedes qué tanto estudian y qué tanto se aclaran los conceptos antes del examen, ¿no? Y les repito, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos mañana.